no tener ningún filtro. Muy obsesionado por controlarme, con no salirme, y eso me impedía hacer cosas. Aquí no tenemos filtro. Por eso, este primer capítulo tiene el nombre de Reconducirme. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido, bienvenide. Este es el primer capítulo de un proyecto que llevo bastante tiempo queriendo hacer, muchos meses teniendo en la cabeza, y aquí estamos, primer capítulo de un podcast que he titulado Sin edulcorantes artificiales, porque lo que voy a intentar es no tener ningún filtro. Básicamente me voy a quitar los filtros para hablar de cosas que no siempre estamos cómodos de hablar, de contar o de solucionar. La primera cosa es ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué ahora? Básicamente, hace un año llegué a una saturación extrema en cuanto a todo, pero todo vino a raíz de un tema de la diabetes. Al final, por mucho que controles, que no controles, que hagas, que no hagas, tienes que estar pendiente 24 horas los 7 días de la semana. ¿Qué me pasó? Que intenté centrarme bastante en la diabetes. Eso produjo que dejase de hablar con la gente, dejase de salir, al revés, en realidad, dejase de salir, dejase de hablar con la gente, dejase de querer hacer planes, dejar de, básicamente, vivir por controlar la diabetes. Pero a partir de ahí fui hacia arriba, fui mejorando por distintas cosas. Al final, pues, con la terapia, con los médicos, con los amigos, gracias a, mejor dicho, a médicos, a terapia y a amigos, pude salir. Pero también me he dado cuenta de distintas cosas que la gente puede parecer que sabe y no sabe. He tenido muchas conversaciones estos tiempos que han indicado que la cultura popular no es precisamente la más acertada en todos los casos. A raíz de eso ha salido la idea de este podcast. Un podcast en el que quiero enfocarme en hablar con la gente, hablar de las cosas de la diabetes y sobre todo lo que la gente sabe y no sabe. Y como veréis, estoy en un espacio un poco común para un podcast. Y es que no suele haber podcast al aire libre. Si me estás viendo, lo puedes ver. Si me estás escuchando, al final estoy en un parque abierto, un parque que está accesible a todo el mundo. Al final, el estar aquí es salir de la zona de confort. Hay gente ahí, hay gente allí. Al final es un parque que vienen a pasear perros, hay vida, y eso es salir de la zona de confort. Y es que hay veces que para hacer determinadas cosas, para vivir, necesitamos salir un poco de nuestra zona de confort, aunque eso no significa que nos tengamos que hacer daño por salir de esta zona de confort. Pero no siempre todo es como queremos que sea. Y a eso me refiero con me gustaría hacer un podcast al aire libre. Sí que es verdad que ahora viene verano, viene las temperaturas altas, se verá cómo se puede hacer, cómo no se puede hacer. Mi intención es que en este podcast hablemos con gente. Este es un capítulo o introducción en el que estoy yo solo, pero mi intención es que por aquí, en realidad no tengo claro si todos los capítulos, no me gustaría que todos los capítulos fueran aquí, pero al final sí que quiero que sean en un sitio similar a este, un banquito, una persona aquí, 2 personas hablando, ¿por qué no?, tomando algo. Y sobre eso me gustaría que fuera esto, sobre conversaciones naturales en las que podamos hablar de lo que sabemos o de lo que no sabemos sobre esta enfermedad, y podría ser que surgiese la conversación de otras enfermedades o de otras situaciones que no implican una enfermedad real. Tampoco es del todo acertado llamar a la diabetes enfermedad. Al final es una condición con la que tienes que vivir.
si tú a esa condición la cuidas, no sé para vosotros, pero al final, para mí una enfermedad es algo que te impide hacer algo, pero te lo impide por la propia situación, no por cómo te cuides. Entonces no creo que este sea el caso. Otro de del por qué hacer esto, yo también he perdido un poco ese rumbo que hace un año, como he comentado, estaba como muy obsesionado por controlarme, con no salirme, y eso me impedía hacer cosas. Y últimamente, estos últimos tiempos, he hecho un poco lo contrario. No quiero decir con eso que esté descuidando, ni mucho menos lo que estoy comiendo, lo que estoy haciendo, el deporte y demás, pero sí que es verdad que he reducido un poco el revisar constantemente esto y me he salido. Por eso este primer capítulo tiene el nombre de Reconducirme, porque quiero que tanto yo como vosotros, como quien quiera aportar, me ayude a reconducir todas esas cosas, recordar todos esos conceptos o situaciones que parece que como no lo vives, lo vas olvidando. Entonces, sobre esto va un poco el podcast, o tengo intención de que vaya este podcast. No sé cómo irá al final. Por el momento, creo, y solo digo creo, que tengo ya hablado o casi la conversación próxima. Además de estas conversaciones con gente que puedo traer más o menos preparado y demás, sí que me gustaría, de hecho, voy a dejar una línea abierta para que enviéis, si queréis, audios que yo os pueda contestar en este mismo podcast. Voy a dejar aquí abajo en la descripción, o no sé cómo, un número de teléfono en el que podéis enviar un audio en WhatsApp que yo pondré e intentaré responder en vivo grabado, porque, además de abrirme y reconducirme yo y repasar yo mis conceptos que tengo en mi cabeza y en las notas, también me gustaría que vosotros aportaseis ese punto de qué queréis saber o qué os gustaría conocer de la vida que no llevamos o que sí llevamos, las cosas que vivimos. Sí que me gustaría también hablar de esas situaciones que ya para una persona que no tiene que pensar 24 horas, 7 días a la semana en no me quiero morir, no quiero que esto tenga consecuencias por lo que tengo que estar controlando el azúcar, que si no muy arriba, que si no muy abajo. Básicamente, uno de los temas más importantes que me gustaría tratar aquí es el tema de la ansiedad, porque como he dicho, yo hace un año estaba en una situación a la que no quiero poner nombre, no me va a beneficiar en nada ponerla nombre, pero sí que tenía rasgos, ya no solo por el hecho de tener una diabetes que controlar, sino también el hecho de tener que vivir como el resto de personas. Y convivir como el resto de personas quiero decir que también tienes que estudiar, también tienes que trabajar, vivir, comer, hacer. Obviamente, tienes que hacer todo eso y un punto más. Por eso somos más débiles. Yo creo que al revés. Por eso somos más fuertes y tenemos al final más herramientas adquiridas a la fuerza, eso sí que es verdad, pero al final tenemos más herramientas. Yo hay muchas situaciones en las que, hablando con personas, me han dicho, es que parece que no te ha afectado tanto como te debería de afectar, o no siento que esto te esté suponiendo algo en el día a día. Y es como, vale, igual es que o eso no es lo más importante que me está pasando en este momento, o ya tengo las herramientas para poder avanzar, para poder hacer que eso no me afecte, saber cómo manejar distintas situaciones. A ver, de eso también trata un poco la ansiedad. Ha visto todos los futuros. No es un Doctor Strange que ve todos los futuros y ve que en todos va a ir mal. Que sí, un poco. Y creo que, volviendo un poco a la intención de
de estos vídeos, de este podcast, creo que al final son herramientas para mejorar, para reconducirnos cuando hacemos las cosas mal, cuando creemos que no estamos haciendo las cosas bien. Igual pensamos que no estamos haciendo las cosas bien y solo necesitamos una persona que nos diga: oye, sí que estás haciendo todo lo que puedes, no te machaques. Entonces, bueno, hasta aquí un poco la presentación esta de un podcast al aire libre, que no va a llevar un guión como tal. Sí que igual remarcarme lo que quiero comentar, pero quiero que sea natural. Quiero que no sea un preguntas-respuestas. Quiero que no sea algo que sea leer. Quiero que sea algo natural, y por eso precisamente estoy en un ambiente, o quiero que este podcast sea en un ambiente más natural. Venimos de aquí y yo creo que vamos en esa dirección también, en que todo sea más natural, más real, menos preparado. Bueno, hasta aquí esta introducción del podcast sin edulcorantes artificiales. Aquí no tenemos filtro. Bueno, nos vemos el próximo día si mi cabeza piensa que esto continúa siendo relevante y no dejo este vídeo ahí guardado sin hacerle nada. Nos vemos.